Bueno, yo soy Daniel Eduardo Cervantes Quintanilla. A mí me tocó explicar qué es una base de datos y sus características. Aquí les voy a leer qué es una base de datos y luego les explicaré con mis propias palabras lo que significa o lo que entendí por esto. Bueno, dice, una base de datos es una colección de datos organizados y estructurados según un determinado modelo de información que refleja no solo los datos en sí mismo, sino también las relaciones que existen entre ellos. Una base de datos se diseña con un propósito específico y debe ser organizada en una lógica coherente. Bueno, con lo que entendí, o lo que dice aquí, es que deben existir relaciones entre ellos, perdón, de una base de datos también tiene que tener un propósito y una organización lógica. En resumen, aquí es una imagen de lo que es. Bueno, aquí pueden ver, es acerca de un gimnasio. Esta ID del cliente no se repite, número de inscripción tampoco, campo llave, y de grupo no se repite y no se repite, van relacionadas. Más adelante se verán en una tabla como las de Excel o algo así, y esto es lo que se va a entender con lo que es una base de datos más o menos relacional. Lo siguiente son las características. Las características, independencia de datos, es decir, que los datos no se dependan del programa y por lo tanto cualquier aplicación que pueda hacer uso de los datos, es decir, que de repente dejes de usar la base de datos y otro programa puede usarlo sin que esté dependiente de que el programa esté en ejecución en donde están los bases de datos, los datos, perdón. Reducción de la redundancia, aquí dice, llamamos redundancia la existencia de duplicación de los datos. Al reducir esta al máximo conseguimos un mayor aprovechamiento del espacio y además evitamos que existan inconsistencias entre los datos. Obviamente al evitar que se repitan ahorramos espacio, y al evitar inconsistencias, es decir, como que repitan o que se diga que en un campo, por ejemplo acá, ¿dónde está? Bueno, lo cerré. Bueno, en un campo que diga, por ejemplo, tiene este nombre y se relaciona a otro, y de ese otro tenga el mismo ID del mismo cliente pero tenga otro nombre o tenga otra información que se contradiga en el campo anterior, por ejemplo. Otra característica es la seguridad. La seguridad de una base de datos debe permitir que tengamos el control sobre la seguridad de los datos, obviamente, al restringir cierta información a cierto tipo de usuario o, bueno, manteniendo el control de los datos o quien ingresa. También se visualiza normalmente como una tabla en una hoja de cálculo, que es lo que les decía, en lo que los registros son las filas, o sea, las filas horizontales, y las columnas son los campos o como un formulario, o sea, los que se llaman verticales o las columnas. Acá está en una imagen. A ver, ven, registro, que son las filas, campo, que son las columnas. Sencillo. Bueno, el último, permite la programación a usuarios avanzados. Es decir, si ya tienes tu ingeniería acá o doctorado, si sabes cómo programar una base de datos, puedes hacer mucho dinero, y aparte, si tienes acceso a una base de datos, puedes modificarla a tu antojo, y eso ya sería problema de la seguridad de la base de datos en lugar de que tú por accidente hayas accedido. Bueno, aquí concluye mi parte. Muchas gracias. Y seguimos con el siguiente compañero, que explicará la siguiente. Sistema de procesamiento de archivos. Una manera de mantener la información en un computador es hacerlo mediante un sistema de procesamiento de archivos típico o tradicional, que permitirá tener a los archivos estructurados y organizados, y poder realizar operaciones con ellos. Antes de la llegada de los sistemas de gestión de base de datos, las organizaciones normalmente han almacenado la información usando estos sistemas, pero mantener la información en estos sistemas de archivos tiene una serie de inconvenientes importantes. Redundancia e inconsistencia de datos. Existen datos que pueden repetirse en diferentes lugares o archivos. Esto provoca que, teniendo esa duplicidad de datos, el almacenamiento y el costo de acceso sean más altos. Dificultad en el acceso a los datos. Cuando se requiere de ciertos datos diferentes de archivos diferentes, la obtención
consulta y modificación de los datos no puede hacerse directamente de forma práctica y eficiente. Aislamiento de datos. Debido a que los datos están dispersos en varios archivos y los archivos pueden estar en diferentes formatos, es difícil escribir nuevos programas de aplicación para recuperar los datos apropiados. Problemas de integridad. Los valores de los datos almacenados en la base de datos deben satisfacer ciertas restricciones de consistencia. Los desarrolladores hacen cumplir estas restricciones en el sistema añadiendo código apropiado en las diversas aplicaciones. Problemas de atomicidad. En muchas aplicaciones es crucial asegurar que, cuando ocurra un fallo y sea detectado, se restauren los datos a un estado de consistencia que exista antes del fallo. Es difícil asegurar esta propiedad en un sistema de archivos tradicional. Anomalías en el acceso concurrente. En estos sistemas, un entorno en el que permite a múltiples usuarios actualizar los datos de un mismo archivo simultáneamente puede dar lugar a datos inconsistentes o a un estado incorrecto. Problemas de seguridad. No todos los usuarios de un sistema de base de datos deberían poder acceder a todos los datos. En estos sistemas es difícil garantizar tales restricciones de seguridad. ¿Cómo representar fácil los datos a los usuarios? Utilizar bases de datos es muy beneficioso para el usuario, principalmente ya que tiene características únicas y muy manejables. Las bases de datos muestran una gran coherencia en sus resultados y los datos pueden ser utilizados por un gran grupo de usuarios. También se obtiene una mayor eficiencia en la recolección, validación y entrada de datos, al igual que se reduce considerablemente el espacio de almacenamiento requeridos por estas. Bueno, yo voy a hablar de los dos temas que son el entorno de base de datos integrada y los roles en una base de datos. Voy a comenzar con el entorno de base de datos integrada. Bueno, este dice que todo entorno o aplicación de base de datos integrada almacena la información en un único repositorio de datos llamado base de datos. Muchos usuarios y departamentos comparten esta información. Toda la información se almacena con poca repetición como sea posible. Esto nos puede dar a entender que un entorno o aplicación se refiere más que nada como que a un programa o a un programa desarrollado para, no sé, alguna empresa. En este podríamos decir algún sistema de un hospital o no sé, algo así, donde se necesitan registros de pacientes, doctores, personal que trabaja ahí. Dice, todas las conexiones lógicas entre registros y campos se almacenan como sea posible para identificar relaciones entre registros. Los usuarios autorizados pueden consultar la base de datos directamente mediante un lenguaje de consulta como SQL. Todos los accesos e iteraciones de la base de datos se realizan en un sistema gestor de base de datos. Bueno, dice que lo que comentaba ahorita de que, por ejemplo, en un sistema en otro ejemplo, podríamos decir que en una escuela. La escuela tiene alumnos y tiene maestros. Los alumnos pueden estar enlazados con los maestros o incluso pueden estar enlazados con aulas en las que se les imparte ciertas materias. Dice también que los usuarios autorizados, que podrían ser el administrador de base de datos, que es el que, no sé, el encargado de hacer los registros manualmente mediante código o instrucciones dadas en un lenguaje de consulta en un sistema gestor o en un sistema gestor. Y dice lo que comentaba de que esos comandos esas instrucciones se realizan en el sistema gestor. No puede para entrar, para contactar la información directamente y no mediante un programa generado por otro. Bueno, el siguiente tema es roles de base de datos y más que nada son los personajes, sujetos que están relacionados con el entorno de una base de datos. Están los usuarios normales,
y los programadores de aplicación. Creo que está muy implícito lo que son. Los usuarios normales son personas comunes que interactúan más que nada con un programa, un software, un software que almacena, guía la información a la base de datos para que se almacenen las tablas y todo eso. Y pues el programador son los desarrolladores y esas personas que hacen los programas con los que interactúan los usuarios normales. Los usuarios sofisticados son los que interactúan con el sistema, interactúan con el sistema sin programas escritos usando el lenguaje de consulta de base de datos. Estos, como los conceptos anteriores que había dicho, son los que hacen las consultas mediante un lenguaje, mediante un sistema gestor de base de datos, sin utilizar un programa. Y los arquitectos de base de datos son como que los analistas, los que diseñan las bases de datos mediante los requerimientos que pide una empresa o no sé, dueño, jefe, quien le esté pagando. Ahora continuaremos con las ventajas de una base de datos. Como unas ventajas de la base de datos tenemos independencia de los datos y los programas y procesos. Esta ventaja es la que permite modificar todos los datos excepto el código del lenguaje de aplicaciones de base de datos. Otra de las ventajas que hay que resaltar es menor redundancia. Esta no es necesaria la repetición de datos, solamente indica la manera de la que se relacionan los datos. Otra de las ventajas que tenemos es obtener más información de la misma cantidad de datos. Esta es la base de datos, facilita al usuario obtener más información debido a la facilidad que provee esta estructura para proveer datos a los usuarios. Integridad de datos. Integridad de datos es la que genera mayor dificultad de perder la información, o al realizar incoherencias con los datos también se puede obtener más integridad a los datos, mayor seguridad. Estas bases de datos también puede restringir el acceso a los usuarios, porque cada equipo de usuario tiene la posibilidad de acceder a ciertos elementos de esa base de datos. Coherencia de los resultados. Bueno, al momento de recolectar y almacenar datos o información una sola vez, se utilizan los mismos datos. La razón es porque los resultados son más coherentes, o sea, más blanqueados y bien hechos, datos más documentados. Esto es gracias a los metadatos, porque permiten detallar la información de la base de datos. También hay acceso simultáneo de datos, o sea que facilitan controlar el acceso de los usuarios de manera concurrente. Otro, reducción del espacio de almacenamiento. Algunos darán de esto que no es realidad, pero si lo hacen muy estructurado la base de datos, sé que pueden reducir el almacenamiento. Acceso a los datos más eficiente, o sea, cuando es más eficiente es cuando tienes bien organizados los datos, produce el resultado más óptimo en el rendimiento que tienes. Otro también se refuerza la estandarización. También es fácil estandarizar procesos porque es una forma más fácil de poner nombre a los datos y a las formas. Otro también que aumenta la productividad de los programadores. Esto les puede ayudar tanto porque en vez de guardar en los archivos de texto, tienen la facilidad de guardarlos en una base de datos. Como tienes ventajas, ya no tienes desventajas. La base de datos también tiene desventajas, como la ausencia de estándares reales. Esta es la que significa una excesiva dependencia de los sistemas comerciales del mercado. Es que actualmente un gran sector de la tecnología está aceptando como estándar todas las bases de datos, todo lo hecho. Requiere personal calificado. Es que hay mucho personal
que tiene que manejar, un tipo de personal que tiene que manejar es una tarea específica, porque unos tienen que realizar el diseño, otros el lenguaje que se va a utilizar para la base de datos. También la instalación es costosa, es mucho más caro porque hay unas premium que son las más caras y hay unas que son libres que utilizan menos espacio, y con las con las que tienen costo tienes más disponibilidad de espacio para guardar más datos. Falta de rentabilidad a corto plazo. Este también, debido al coste de los equipos, al igual que el tiempo que tarda en estar operativo, también se tarda en hacer la compra requerida a la base de datos. Tamaño también. El tamaño requiere mucho espacio de memoria en el disco duro. Como dije en las ventajas, hace reducción de almacenamiento. Bueno, también si lo hace muy estructurado y muy grande, el tamaño de la base de datos se va a incrementar y te va a gastar mucho espacio de memoria. Requerimientos adicionales del equipo. Es como si fuera un requerimiento de sistema, mínimo o máximo mínimo. Por ejemplo, si la base de datos necesita 2 GB de RAM, necesitas eso como mínimo, como 2 GB de RAM. La base de datos. También existe un tipo de base de datos, como son las jerárquicas, que son como tipo árbol invertido, donde un nodo padre tiene la información y se va desplegando hacia varios nodos que son sus hijos. También se les conoce como hojas. También existe lo de red. Lo de red es un tipo árbol, pero es de forma de grafo, porque tiene un nodo puede conectarse a varios nodos, y esos nodos se interconectan y se envían información a cada quien. También existen relacionales. Es el equipo más actual que se utilizan para las bases de datos, porque hay una entidad que tiene sus atributos, se conecta a otra entidad donde también tiene unos atributos, y unos atributos está conectado, está relacionado con otro tipo de datos de la identidad de otra entidad. También existe orientado a objetos. El orientado a objetos es un modelo más reciente, porque los modelos informáticos orientados a objetos se trata de almacenar datos de objetos, o sea, está en el estado del comportamiento, porque está basado en el paradigma orientado a objetos, como es la encapsulación, la herencia y el polimorfismo. También existen multidimensionales, que son de más grandes espacios para guardar los datos, porque como vemos hay una tabla que se refleja los datos, pero más atrás de esa tabla existen otros datos que son importantes para ese mismo dato que está enseñándose enfrente de la pantalla. Por ejemplo, existen otros tipos de base de datos, como son transaccionales. Estos son los un poco más actuales, pero se refieren a su fin, cuyo único es el envío y recepción de datos de grandes velocidades, porque estas bases son poco comunes. Por lo general, el análisis de calidad de datos, producción industrial, es importante de entender. A recolectar información no es tan eficiente. También existen documentales, porque, por ejemplo, permiten la inducción de texto completo. Realizan búsquedas más potentes, por ejemplo, almacenan gran número de información. Por ejemplo, si tengo un archivo que lo hice en 1900, que lo creo en estos tiempos, pero es de 1980, se tiene que recurrir a los documentales. También existen deductivas, porque las bases de datos deductivas son las que se basan principalmente en reglas y en hechos almacenados en las bases de datos. Evolución de las bases de datos. Década 50 y 60. En la década de los 50 y 60 se desarrollaron las cintas magnéticas para el almacenamiento de datos, cosa que cambió las tarjetas perforadas. Con esto, las bases de datos empezaron a surgir, y las tareas importantes, como las bancarias, fueron automatizadas, con almacenamientos de datos en estas cintas. El procesamiento consistía en leer datos de una o más cintas y escribir datos en una nueva. Los datos también se podían introducir desde paquetes de tarjetas perforadas.
Década de los 60s y 70s. El amplio uso de los discos fijos a finales de la década de 1960 cambió en gran medida el escenario de procesamiento de datos, ya que los discos fijos permitieron el acceso directo a los datos. Los datos cambiaron su anterior estado de secuencialidad. Con estos nuevos discos pudieron desarrollarse las bases de datos de red y las jerárquicas, y así los programadores pudieron construir y manipular los datos que había en estas estructuras. Década de los 70s. Edgar Frank Codd, empleado de IBM, definió y desarrolló el modelo relacional y las formas no procedimentales de consultar los datos en el modelo relacional. Y así fue como nacieron este tipo de bases de datos relacionales. La simplicidad del modelo relacional y la posibilidad de ocultar completamente los detalles de implementación al programador fueron realmente atractivas. Década de los 80s. Un proyecto innovador de IBM Research desarrolló técnicas para la construcción de un sistema de bases de datos relacionales más eficiente. Algunos de los sistemas de bases de datos relacionales, como los de IBM o los de Oracle, jugaron un importante papel en el desarrollo de técnicas para el procesamiento eficiente de consultas declarativas. Las bases de datos relacionales para este entonces fueron tan sencillas de usar que finalmente fueron la evolución de las bases de datos jerárquicas y de red. Década de los 90. Se incrementó el uso del lenguaje SQL, el cual se había desarrollado a inicios de la década de los 80 para la ayuda de toma de decisiones y las intensivas consultas. La ayuda a la toma de decisiones y las consultas reemergieron como una importante área de aplicación para las bases de datos. Las herramientas para analizar grandes cantidades de datos experimentaron un gran crecimiento de uso gracias a este lenguaje. En estos años surgieron las bases de datos relacionales orientadas a objetos. Década de los 90 y 2000. Los sistemas de bases de datos también tuvieron interfaces de web debido al gran auge que se generó con el Internet. Las investigaciones de bases de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos, las cuales han tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos donde las bases de datos relacionales no han podido desarrollarse de forma eficiente. Actualidad. En la actualidad, las tres grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle. Por su parte, el campo de Internet, la compañía que genera una gran cantidad de información es Google. Aunque existe una gran variedad de software que permiten crear y manejar bases de datos con gran facilidad, la manipulación de datos externos tenía un concepto más estructurado que orientado a objetos, y es por eso que se trata de facilitar y estandarizar el acceso a objetos.